Amigas y amigos, sean bienvenidos a la 67ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos a estos fines luego de 7 días de nuestro último encuentro por estos medios. La maquinaria de producción de audiovisual ha tomado la pauta de la semana por asalto, operando bajo un esquema de repetición mecánica donde la verdad presidencial se transforma en doctrina para sus repetidoras digitales. El Ejecutivo ha decidido abrir un nuevo frente de asedio directo contra los sectores más desprotegidos de la sociedad civil. Tras semanas de ensaliamiento contra las universidades, Javier Milei ha redirigido su división plenaria para arremeter con saña contra los jubilados, un colectivo que sostiene una de las genealogías de lucha más largas y dignas de la historia social de la Argentina. En simultáneo, el primer mandatario utiliza sus canales pretorianos en las redes para destilar un odio atávico y sin filtros contra los trabajadores de prensa, catalogando a la profesión en su totalidad bajo el insulto explícito para desviar la atención de un entramado de desinformación que se sostiene a ambos lados de la maldita grieta. El usurpador de la jefatura de gobierno porteño ha salido a vanagloriarse una vez más de su propia indecencia, haciendo gala de esa siniestra desfachatez que caracteriza a los grandes personajes de la náusea política. Por mérito propio y acumulación de cinismo, el irreverente le concede a Jorge Macri el premio Augusto Pinochet, un galardón destinado a reconocer todo lo que detestamos y del cual, si fuera un negocio, le entregaríamos sin dudar la versión de platino. El farsante de Parque Patricios reúne el combo perfecto del cinismo institucional. Ocupa el sillón municipal gracias a una corte de la ciudad que se pasó la Constitución por las partes con total impunidad, amparado por la ineptitud efectiva o inducida de todo el arco de la supuesta oposición del sistema. Un tipejo de descaro dictatorial que pasará a la historia como el embaucador más grande de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La maquinaria represiva del Estado ha encontrado en la causa de Milton Ptolomeo y Eneas Gallo un laboratorio de escarmiento público y criminalización de la protesta social, diseñado a la medida de un presidente que, sumergido en su nube de odio, no tolera que nadie altere sus planes de miseria y marginación. Ambos trabajadores se encuentran bajo un régimen de secuestro legalizado, encerrados bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz por haber osado manifestarse el pasado 11 de febrero frente al Congreso de la Nación contra el tratamiento de las excentricidades peligrosas y los arbitrios de Javier Milei y de su vocero y profeta Manuel Ador. Hablando de Roma, abrimos acá un paréntesis necesario sobre las finanzas del oficialismo. Si en esta emisión no nos explayamos con un informe nuevo sobre el escándalo del Ador-Nikkei, que no festeje el vocero ni su entorno pretoriano. No es que nos hayamos olvidado, es que estamos procesando, cruzando y compilando una montaña de documentación que ingresa hora tras hora a nuestro archivo. Al comandante Propolio, al que hoy ven en pantalla con su clásica investidura de superidiota, y atril blindado, fiel a su estilo de enrichment acelerado, cada día que pasa la justicia o la realidad le encuentran una propiedad nueva o un activo no declarado en el colchón familiar. La paciencia es nuestra trinchera y los papeles están llegando. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. El escenario político de los últimos días expone la radicalización de una dinámica comunicacional de Estado basada en la confrontación constante y la fabricación de enemigos diarios. Javier Milei ha decidido desplazar el foco de su cruzada contra la educación pública para golpear de lleno a la clase pasiva, intentando instalar la burda falacia de que los jubilados quiebran las arcas del Estado. Sí, otra vez. Esta agresión no es un hecho aislado, sino la continuidad de una política de hambre y licuación que reactivó la resistencia histórica de los miércoles frente al Congreso, una trinchera de dignidad que emparenta en forma directa con la herencia de Norma Pla de 1991 y que reventó el letargo previsional tras el veto presidencial a la Ley de Movilidad el pasado 28 de agosto de 2024. Mientras el oficialismo aplica un manual de desgaste pasivo y gosteo institucional frente a marchas pacíficas y multisectoriales que se ganan el apoyo orgánico de los conductores de la calle, el presidente se refugia en su verborragia tuitera. A través de sus redes, el primer mandatario ha inaugurado formalmente el archivo de agresiones institucionales, firmando
el ataque número uno contra el periodismo, utilizando términos vulgares como mierda, miserables, basura mediática, para cerrar con una consigna alarmante, la confesión explícita de que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esta cacería discursiva es replicada al dedillo por las cadenas del odio oficial y sus satélites digitales les paraques de la ultra, quienes operan bajo la lógica del loro anestesiado. Como en matriz prehistórica de Spy vs Spy, el espía blanco oficialista y el espía negro de la oposición se alimentan mutuamente en una simetría perfecta de desinformación. No les importa la veracidad de los datos ni el ridículo de defender bulos equivalentes a un yunque de telgopor. Su única función paraestatal es la multiplicación de su bando, el negocio de la indignación y el disciplinamiento social mediante el asedio digital, cobrando de ventanillas distintas pero alimentando la misma caldera corporativa. ¡Vamos a los informes! La lucha de los jubilados contra el gobierno del hambre. Episodio 1. Surgimiento y estado actual de una lucha de décadas, la raíz histórica y la herencia de Norma Pla. La constancia de los miércoles no nació ayer. Tiene una de las genealogías de lucha más largas de la historia social argentina. Hay que remontarse a principios de 1991, cuando las políticas de ajuste y privatizaciones del menemismo, digámoslo, el peronismo de los 90, bajo la gestión económica de Domingo Cavallo, congelaron los haberes previsionales en una miseria. En ese escenario de desamparo emergió la figura de Norma Pla, una mujer que se puso al frente de una militancia inquebrantable. Ella y un puñado de jubilados instalaron una metodología inédita: ocupar las inmediaciones del Congreso de la Nación metódicamente, semana tras semana, cada miércoles, desafiando los gases, las vallas y el ninguneo del poder político. Lograron meter la agenda previsional a la fuerza en la discusión pública, dejando una marca identitaria imborrable. Esa persistencia continuó durante años como un fuego encendido por el núcleo duro de las organizaciones históricas, transformándose en el símbolo máximo de la dignidad de la tercera edad frente a los atropellos del Estado. El resurgimiento y la resistencia en el inicio de 2024. Esa tradición, que había quedado replegada a un marco estrictamente sectorial, volvió a estallar con fuerza en el primer bimestre de 2024. Apenas asumió la gestión de Javier Milei, el lanzamiento de la Ley Bases y el fuerte proceso inflacionario golpearon de lleno el poder adquisitivo de la clase pasiva. Ante el shock económico, el núcleo histórico de los jubilados organizados, como la mesa coordinadora, entendió que el único camino era recuperar su trinchera histórica. Entre enero y febrero de 2024, en medio de los debates legislativos y la conflictividad callejera, los pañuelos blancos y los carteles artesanales volvieron a plantarse de manera fija los miércoles frente al anexo del Congreso. Lo que empezó como la resistencia de un grupo pequeño pero firme frente a la licuación de sus ingresos, comenzó a ganar visibilidad rápidamente. Para marzo, los miércoles ya volvían a figurar en el radar de la militancia previsional como la cita obligada contra el ajuste. El camino al conflicto y la sanción de la ley de movilidad. La tensión acumulada durante la primera mitad del año encontró su canal de drenaje en el Congreso, donde la oposición legislativa logró avanzar en un proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria que venía por decreto. La ley buscaba otorgar un aumento, aunque modesto, para compensar la inflación acumulada y garantizar un piso mínimo que cubriera la canasta básica. A medida que el proyecto avanzaba y sumaba el rechazo absoluto del Poder Ejecutivo, que argumentaba que cualquier concesión ponía en riesgo el déficit cero, las marchas de los miércoles empezaron a ganar volumen político. El presidente Milei apostó a la gran Cristina e intentó argumentar con la estupidez que los jubilados quiebran al Estado. Los jubilados ya no marchaban solos en los márgenes de la agenda pública. La inminencia de la sanción y la amenaza explícita del veto presidencial convirtieron las inmediaciones del Palacio Legislativo en un hervidero. La aprobación final de la ley en el Senado no trajo calma, sino que aceleró la cuenta regresiva hacia una confrontación que se volvía inevitable. El punto de inflexión del 28 de agosto de 2024. El quiebre definitivo se produjo el miércoles 28 de agosto de 2024. Tras confirmarse la decisión presidencial de vetar la ley de movilidad recientemente aprobada, la indignación popular colmó las calles del Congreso.
Esa tarde, la movilización de los jubilados fue respondida con una aplicación feroz del protocolo antipiquetes por parte de las fuerzas de seguridad federales. Las imágenes de televisión transmitiendo en vivo la represión con gases lacrimógenos, palos y golpes ancianos generaron un fuerte impacto en la opinión pública. Ese día cambió todo. La violencia estatal operó como un catalizador social. Lejos de disuadir la protesta, provocó que el reclamo de los miércoles dejara de ser puramente sectorial. A partir de esa fecha, las marchas mutaron en un polo de confluencia multisectorial. Gremialistas, universitarios, trabajadores de la salud y asambleas barriales se sumaron orgánicamente, transformando los miércoles en el epicentro de la resistencia que persiste con fuerza hasta el día de hoy. A modo de cierre, por ahora, la estrategia oficial ante la persistencia previsional parece calcada de un manual de desgaste pasivo: apostar al silencio, invisibilizar el reclamo y aplicar el gosteo institucional como si la indiferencia fuera capaz de licuar la realidad. El poder político opera bajo la premisa de que ignorar el conflicto equivale a desactivarlo, estirando la cuerda con la certeza de quien se cree inmune al paso del tiempo. Sin embargo, el termómetro real de la calle desarma cualquier intento de demonización. En las marchas de los miércoles no se registran incidentes de tránsito ni roces violentos entre los civiles de a pie o los automovilistas. Al contrario, lo que se respira es una solidaridad orgánica. Si se escuchan bocinazos en las avenidas de la capital, no son expresiones de agresión o contaminación sonora, sino ese repiqueteo con ritmo clásico y reconocible que los conductores usan para bancar la lucha del otro. Es la reacción espontánea de la verdadera gente de bien, lejos del sentido que el discurso oficial le impone a esa frase, que al mirar por la ventanilla no ve un enemigo que le traba el día, sino que ve reflejados a sus padres, a sus abuelos y, inevitablemente, a su propio futuro. Al clausurar los canales de diálogo y subestimar esta constancia, el gobierno está dejando crecer un conflicto que, por su autenticidad, se vuelve incontrastable y profundamente caro al sentimiento de los ciudadanos de la autónoma. Las demandas sociales no se evaporan. Se acumulan como platos en la cocina hasta que ya no queda espacio ni para tomar un vaso de agua. Cuando el dique de la paciencia termine de romperse, la acumulación de datos, realidades y reclamos va a golpear con una política tan inapelable que el oficialismo va a lamentar no haber parado la pelota a tiempo. La lucha de los jubilados contra el gobierno del hambre. Episodio 2. Gente de la lucha. Jubilados insurgentes. De entre los muchos grupos que se formaron por fuera de las estructuras, que no pueden cuestionar a algunos gobiernos, y a otros sí gracias a la confluencia en la lucha de múltiples sectores de revolucionarios, tanto de izquierda como anarquistas, unidos por la misma indignación y con una serie de objetivos sociopolíticos en común, surgieron los jubilados insurgentes. Este grupo tan heterogéneo como cohesionado en la dignidad y con años de luchas en común, se reúne todos los miércoles a partir de las 14 en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes de esta ciudad autónoma, para llevar a cabo los semaforazos como una forma de difusión que llegue a quienes pasan por el centro porteño, poniéndolos al corriente de lo que pasa con la lucha de los jubilades, haciéndoles más difícil o dejando sin excusas las tareas represivas al Estado burgués. Es que esta forma de lucha no genera el caos vehicular que el gobierno reclama en los que protestan, pero con sus vallados son los primeros en generarlo en la práctica. La típica farsa estatal de adjudicarle al otro los trastornos que solamente le corresponden a quienes hacen las barbaridades más grandes y no tienen cómo justificarlas. En este video asistimos desde adentro a los reclamos de este sector, que si bien tiene su punto de encuentro a 4 cuadras de la concentración principal de los miércoles, terminados los semaforazos, se unen a la lucha unitaria que el gobierno de Milei y los medios del sistema pretenden ignorar.
jubilación se la están afanando. No solo afanan la jubilación, están robando el derecho al trabajo. Cierran 20 empresas por día y despiden a un trabajador cada 4 minutos. Este país se va a los caños, nos saquean los recursos naturales. Tenemos que luchar juntos por el derecho a la vida. Nos quieren robar el agua contaminando con la ley de glaciares. Estamos defendiendo el derecho de todos los trabajadores. También estamos luchando por la libertad de nuestros compañeros presos. Tenemos presos a 2 compañeros, Pinto y Eneas, que luchaban con nosotros contra la reforma laboral y los metieron en una cárcel de máxima seguridad acusados de terroristas. No a los presos políticos, que no haya más presos políticos cuando todos los saqueadores y delincuentes están libres en el gobierno. ¡Paradas mineras en el Cerro Champaquí! ¡Delincuentes! ¡Están contaminando todo Córdoba! ¡Están contaminando todo! El odio atávico de Milei a los periodistas, el número 1. El presidente de la nación, Javier Gerardo Milei, volvió a cruzar los límites del discurso institucional con un violentísimo ataque generalizado contra la prensa. En esta oportunidad usó como argumento un reciente fallo de la justicia estadounidense que desvincula a un tercero de las acusaciones de narcotráfico que salpicaron a José Luis Espert en su momento. El mandatario arremetió con insultos explícitos hacia el 95% de los periodistas. Lejos de tratarse de una simple defensa política a su aliado, el mensaje presidencial cerró con una frase alarmante que marca un nuevo piso en la hostilidad oficial. No odiamos lo suficiente a los periodistas. A continuación, desmenuzamos el impacto de esta nueva agresión desde el poder central. Análisis de esta agresión institucional. El trasfondo de este descargo no es la búsqueda de justicia, sino la validación de una dinámica de persecución sistemática. Al utilizar términos como mierda, miserables y basura mediática, el presidente no busca debatir la rigurosidad de una cobertura pasada, sino anular la legitimidad de la profesión en su totalidad. La gravedad institucional radica en que la descalificación ya no es una reacción aislada, sino una política comunicacional de Estado. Instalar la premisa de que no se odia lo suficiente a un sector de la sociedad civil es una habilitación implícita a la violencia verbal y al hostigamiento digital para sus seguidores. Milei expone un odio atávico que necesita enemigos diarios para alimentar su relato de confrontación constante. Hoy el blanco vuelve a ser el periodismo, utilizado como cortina de humo para desviar la atención de la agenda pública. El tuit original de Javier Milei. 8 p.m. de 17 de mayo 2026. Periodistas de mierda, 95%. A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame. Durante semana lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, solo porque defendía las ideas de la libertad y le resultaba incómodo. Pero finalmente, la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert. Ahora pregunto, ¿a quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico? Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por miserables. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta. Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas públicas. Pero todos sabemos que no lo van a hacer porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que alguno lo hicieran, no veríamos ni un décimo del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas.
Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! A modo de cierre, por ahora. Este posteo se suma al conteo formal que llevamos en este espacio sobre las agresiones presidenciales. Javier Milei demuestra, una vez más, que será un proveedor diario y garantizado de material para este archivo. Para comenzar de una buena vez la tarea de denunciar esta campaña, iremos dándole número de agresión a los tuits más destacados del presidente de la nación sobre el particular, empezando por este que llevará el número 1. Su verborragia tuitera nos ahorra el trabajo de tener que buscarle una nueva faceta o propiedad cada día al comandante Propóleo. Él mismo se encarga de mostrarse enojadísimo y sin filtros, y es una máquina de confesar barbaridades que le dará prosperidad, lamentablemente, a este espacio de denuncia que creamos. Manual del buen parapolicial, 12ª entrega. El protocolo del loro anestesiado. El ridículo caso del yunque de Telgopor. El verdadero parapolicial de la era digital no defiende una verdad, defiende una posición. Su trabajo no consiste en analizar la realidad, sino en algo mucho más mecánico: posicionarse en la noticia y multiplicar bandos. Para entender cómo opera esta maquinaria de la desinformación a ambos lados de la nauseabunda grieta, hay que recurrir a la matriz pura de Spy vs Spy. Dos figuras idénticas que solo se diferencian por el color del traje y cuya única función es aniquilarse mutuamente usando la misma lógica absurda. El contenido del bulo importa cero. Lo único que necesitan es que el de enfrente diga A para salir mecánicamente a decir no A. El método funciona bajo un reflejo condicionado. Pongamos un caso hipotético y deliberadamente ridículo para ver la simetría perfecta del engaño. El yunque de Telgopor. El acting del espía blanco. Cae un dato cualquiera en las redes, un bulo, un error del algoritmo o un sinsentido. El espía blanco no se toma el trabajo de chequear si un yunque de Telgopor tiene lógica. Su cerebro recibe el estímulo y reacciona de inmediato para fijar su postura en el tablero. El yunque de Telgopor es una herramienta de vanguardia diseñada para revolucionar la industria pesada sin dañar el suelo. Los que dicen que flota, mienten y son destructivos. El acting del espía negro. Instalado en la vereda de enfrente, el espía negro ve el posteo. Tampoco le importa si el objeto existe o es una estupidez. Su única misión es multiplicar el bando contrario y activar el negocio de la indignación, así que reacciona en espejo. Escándalo. El yunque de Telgopor es la prueba del plan secreto para aplastarle la cabeza a la población. Exigimos la conformación de un comité de resistencia civil contra el avance del Telgopor. ¿A quién le importa el yunque? Al final de la jornada, la realidad demuestra que el yunque no sirve ni para trabar una puerta y la mentira queda expuesta ante el ridículo general. ¿Les importa? No. Ninguno se toma el trabajo de registrar la desmentida o el papelón. Siguen de largo como si nada hubiera pasado. Lo importante en el oficio de alcahuete serial es lanzar todo lo que se pueda en el tiempo que la estupidez del yunque de Telgopor retenga la atención, o hasta que algún vergonzoso amigo, no hay casi ya, le pida parar y acate la resolución que aliviará su alma con el placer de algún deber cumplido, por miserable que éste haya sido. Permanecerán en estado de pupa hasta el próximo estímulo que los ponga de nuevo en modo de trabajo, para empezar a mentir, difamar, cancelar a quien sea el ellos. ¿Qué le va usted a hacer? Ha de haber gente para todo. En la era de los operadores a granel, la verdad es un estorbo. El espía blanco necesita que el espía negro lo ataque para victimizarse, y el espía negro necesita que el espía blanco delire para justificar su existencia. Son dos caras de la misma moneda, cobrando de ventanillas distintas pero alimentando la misma caldera. Son profesionales del odio, de lo único de lo que realmente saben y lo que los alimenta literalmente. La situación del odio oficial y sus repetidoras a granel expone la precariedad ética de un poder central que necesita el bombardeo discursivo para camuflar el saqueo de la soberanía nacional y el vaciamiento del entramado social, que pretendan disciplinar con el miedo o con manuales de operaciones baratas. Es una idiotez soberana, pero es algo que ningún gobierno se abstiene de hacer. La persistencia incontrastable de las jubiladas organizadas en colectivos unitarios y en células de resistencia callejera, como los jubilados insurgentes en Callao y Corrientes, desarma cualquier intento de demonización estatal, ya que son el espejo de nuestro propio futuro y la demostración de que la verdadera gente de bien está en la calle y no en los atriles del cinismo.
El presidente puede seguir dictando el destino del país a través de su bilis íntima y sus repetidoras pueden continuar en estado de pupa, esperando el próximo estímulo para cancelar a quien piense distinto, pero la soberanía de la palabra no se negocia. Frente al cinismo doctrinario, la indiferencia institucional y la violencia de las patriotas digitales, nuestra única trinchera sigue siendo registrar la farsa y pulverizar sus mentiras con datos puros y duros. La obra consagratoria que lo hace acreedor legítimo a este nefasto galardón es un mamarracho propagandístico que genera asco desde su propia denominación, el operativo Tormenta Negra. Con una puesta en escena diseñada para el aplauso de su electorado más rancio, Jorge Macri mandó a difundir a los cuatro vientos lo que calificó como el control de seguridad más grande de la historia en las barriadas populares de la capital. El parte oficial del cinismo porteño detalla un despliegue de más de 15 policías simultáneos, un número absurdo que expone el marketing de uniforme para publicar un saldo de 27 detenidos, 5 búnkeres de drogas cerrados, 25 comercios clausurados, 113 motos y 64 autos secuestrados por infracciones, sumado a la remoción de 35 vehículos abandonados. Jorge Macri, Premio Augusto Pinochet a la siniestra desfachatez. El usurpador jefe de gobierno porteño sale a vanagloriarse de nuevo de su indecencia con la siniestra desfachatez que caracteriza a los grandes de la náusea. Nadie más merecedor del premio Augusto Pinochet, que si fuera negocio le daríamos el de platino. Este galardón es un premio a lo que detestamos y Jorge Macri tiene el combo perfecto. Ocupa la casa de Parque Patricios porque una corte de la Autónoma se pasó la constitución que juraron cumplir por las partes y por una ineptitud efectiva o inducida de toda la cohorte opositora del sistema. El farsante de Parque Patricios en su mejor versión. Jorge Macri no tiene miedo a nada, aunque seguramente pasará a la historia como el farsante más grande que haya conocido nuestra ciudad autónoma. Un tipejo capaz de tener el descaro propio de un Augusto Pinochet, que cuando se vaya huyendo de Parque Patricios, si no lo salva el Adornigate, por ahí hasta le grita a la multitud que vaya a insultarlo. Desagradecidos. El consagratorio operativo Tormenta Negra. El operativo Tormenta Negra, un asco desde el nombre, es su obra consagratoria y la que lo hace merecedor legítimo, algo raro en la vida de este señor, de este galardón. Esta barbaridad le mandó a todos los porteños que quieran oírlo o no. El operativo más grande de la historia en las villas de la ciudad. Llevamos adelante Tormenta Negra, el operativo de control y seguridad más grande de la historia en todas las villas de la ciudad, con más de 1.500 policías desplegados en simultáneo. Hubo 27 detenidos, 5 búnkeres de drogas cerrados, 25 comercios clausurados, 113 motos y 64 autos secuestrados por infracciones, además de 35 vehículos abandonados removidos de las calles. Acá no hay zonas liberadas. No hay territorios vedados. Se terminó la ciudad dividida entre lugares donde cumplir la ley es opcional. Ningún porteño de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes. Saludos, Jorge Macri. Saturación territorial. Un despliegue militarizado que busca infundir terror en la 31 y la 21-24 en lugar de resolver la seguridad estructural. Marketing de uniforme.
El Ocupa se disfraza simbólicamente de policía para tapar con fotos de desalojos el derrumbe general de la infraestructura porteña. La ley elástica. Blanda y permisiva para blindar los negocios inmobiliarios de la casta familiar. De acero inoxidable para asfixiar al mantero que pelea el pan. Guerra a la pobreza. Desalojos, gases y represión selectiva contra el migrante y el humilde para complacer a su electorado más rancio, suponiendo que copiando la xenofobia, el racismo y la heteronorma de Milei and Company. A modo de cierre, por ahora. El Ocupa se disfraza de policía para amedrentar a la gente de las barriadas populares y se vanagloria de ello. Para este irreverente, Jorge Macri es el sinvergüenza más grande de la historia de nuestra ciudad autónoma, al menos, protegido por la ineptitud efectiva o inducida de todo el arco político, alias, opositor. Hace unos días el Heraldo Furioso componía esta radiografía de Jorge Macri con la que coincidimos plenamente. La ley en manos del poderoso siempre es un arma de doble filo, elástica para sus ambiciones y de acero para el cuello del vecino. Jorge Macri cree que con desalojar una vereda o saturar una villa está fundando una ciudad, pero solo profundiza una guerra contra los que supone son de su propia condición. Gracias, Ocupa jefe de gobierno de mi ciudad, doctor en tragedias farsantes, Jorge Macri, ya que esta sarta de barbaridades, pasada la náusea inicial, lo que es duro, sirven de ejemplo a las futuras generaciones de porteños de las peores cualidades que pueden concurrir en un funcionario público. El espectáculo de Jorge Macri disfrazado simbólicamente de policía para tapar con fotos de topadoras el derrumbe generalizado de la infraestructura porteña es la confirmación de su cobardía política. Es un doctor en tragedias y un sinvergüenza brindado por la farsa mediática. Que le quede claro al usurpador de Parque Patricios el día que tenga que ir huyendo de la ciudad, si es que antes no lo salva el escándalo de la Milei que salpica al Ejecutivo. No habrá blindaje pretoriano que lo salve del juicio de la calle. Podrá salir a gritarle a la multitud que son unos desagradecidos, emulando el patetismo de su referente Augusto Pinochet. Pero la realidad de los barrios populares es incontrastable. Esta sarta de barbaridades dictatoriales, pasada la náusea inicial, quedará registrada en este espacio para que las futuras generaciones de porteños reconozcan con nombre y apellido las peores cualidades que pueden concurrir en un funcionario público. Vamos a iniciar este bloque por el principio, por el final, por los fines y por los principios. Libertad para Eneas Gallo y Milton Tolomeo. El entramado judicial armado para sostener el cautiverio de estos laburantes independientes de a pie expone la magnitud de un operativo puramente político. Milton Tolomeo, de 39 años y operario de Maestranza, fue privado de su libertad el 15 de febrero de 2026, acusado por el relato oficial de haber arrojado elementos incendiarios contra el vallado pretoriano de las inmediaciones del Senado en un día de debate. Por su parte, Eneas Gallo, de 36 años, trabajador de delivery en la aplicación Pedidos Ya y activo acompañante de las movilizaciones populares, incluidas las marchas de los miércoles de los jubilados, fue casado y detenido un mes más tarde, el 18 de marzo de 2026. Para ambos, el Estado ha dispuesto la aplicación de figuras penales agravadas asimilables al terrorismo, una aberración jurídica orientada a desincentivar la ocupación del espacio público frente al ajuste feroz. Las defensas de los detenidos, con la participación activa de las abogadas de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional Correpi, entre ellas María del Carmen Verdú, y agrupaciones nucleadas en la Coordinadora de Libertad para los Presos Políticos, han denunciado que el trato penitenciario viola los derechos humanos más elementales. Al ser ingresados bajo regímenes de alto riesgo, sufrieron las semanas de aislamiento extremo e incomunicación, sometidos a un esquema de encierro de hasta 20 horas diarias en sus celdas y restricciones severas para recibir visitas o encomiendas familiares. El hostigamiento estatal rompió incluso el principio de confidencialidad, forzando la presencia física de personal policial en las primeras entrevistas entre los detenidos y sus abogados, al tiempo que el Servicio Penitenciario Federal bloqueaba de manera irregular el ingreso de veedores internacionales y organismos de derechos humanos al penal. Frente a las condiciones carcelarias, estilo Bukele o Guantánamo, la campaña por su liberación inmediata y el cierre definitivo de las causas han escalado con fuerza durante abril y mayo de 2026. Diputados y legisladores del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad
junto a gremios combativos como ADEMI, sectores de la CTA y agrupaciones de jubilados, han impulsado una fuerte resistencia que incluyó una masiva audiencia pública y conferencia de prensa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado 29 de abril de 2026, sumado a la presentación de proyectos parlamentarios de repudio para frenar este atropello. ¡Vamos a las imágenes! Libertad inmediata para Eneas Gallo y Milton Ptolomeo. Introducción retrospectiva. La historia de Milton Ptolomeo y Eneas Gallo se ha convertido en un caso testigo urgente para las organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda en Argentina y también para este medio, quienes vemos claramente que son presos políticos detenidos en el marco de la criminalización de la protesta social, sostenida y fomentada por el mismísimo presidente de la nación, que en su nube de odio no desea ser molestado por nadie. Ambos se encuentran detenidos bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, tras las manifestaciones del 11 de febrero en el Congreso de la Nación contra el tratamiento de la reforma laboral. Una barbaridad por donde se lo mire o se lo quiera morigerar. El Estado escarmentará a quienes se opongan a sus excentricidades peligrosas, y de allí el ensañamiento con Milton y Eneas. Mantendrán las condiciones de secuestro legalizado de los compañeros, y desde allí intentar marcar el paso de todo lo que ose oponerse a los arbitrios y arbitrariedades del Jabo y Adorni, su profeta. ¿Quiénes son y de qué los acusa el poder? Los presos políticos Milton Ptolomeo y Eneas Gallo serán ejemplificados por el poder para ver si así ganan algo de sumisión a las medidas retrógradas y represivas del gobierno de Javier Milei. Milton Ptolomeo, 39 años. Operario de maestranza. Fue privado de su libertad el 15 de febrero de 2026. El poder lo acusa de haber arrojado elementos incendiarios contra el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad durante la masiva movilización del 11 de febrero, día en que se debatía la reforma en el Senado. Eneas Gallo, 36 años. Trabajador de delivery y repartidor de la aplicación Pedidos Ya. Solía acompañar activamente distintas movilizaciones, entre ellas las marchas de los jubilados. Fue detenido un mes después, el 18 de marzo de 2026. Las brutales condiciones que el Estado les impone como venganza. Las defensas de los detenidos, con la participación de abogadas de organismos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, entre ellas María del Carmen Verdú, y agrupaciones como la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, han denunciado públicamente que el trato judicial y penitenciario que reciben es desmedido y violatorio de los derechos humanos básicos. Aislamiento extremo. Se denunció que fueron ingresados bajo regímenes de alto riesgo en el sector conocido como SICPLAR, permaneciendo incomunicados durante las primeras semanas, bajo un esquema de encierro de hasta 20 horas diarias en sus celdas, y con restricciones severas para recibir encomiendas o visitas de sus familiares. Obstáculos a la defensa. Su abogada denunció que los primeros encuentros debieron realizarse con presencia física de personal policial, rompiendo el principio de confidencialidad entre defensor y asistido. Además, señalaron que el Servicio Penitenciario Federal bloqueó de manera irregular el ingreso de veedores de organismos de derechos humanos al penal. Magnitud de las carátulas. Las organizaciones denuncian un operativo político donde se aplican figuras penales agravadas y asimilables al terrorismo a manifestantes independientes de a pie, con el objetivo de disciplinar y desincentivar la protesta callejera frente a las medidas de ajuste. Acciones por la libertad de Milton y Eneas. Durante los meses de abril y mayo de 2026, la campaña por su liberación escaló a los ámbitos institucionales. Diputados y legisladores del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, junto a gremios docentes como ADEMIS, sectores de la Central de Trabajadores de la Argentina y agrupaciones de jubilados, impulsaron distintas medidas de fuerza. Audiencias públicas. El 29 de abril de 2026 se llevó a cabo una audiencia pública y conferencia de prensa en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para visibilizar el caso, exigir el cese de las prisiones preventivas y denunciar las condiciones de detención, a las que catalogaron de estilo Bukele o Guantánamo. Proyectos de repudio. Se presentaron iniciativas parlamentarias para que los cuerpos legislativos rechacen formalmente el procesamiento y encarcelamiento de ambos trabajadores.
Al día de hoy, el reclamo de los comités de solidaridad se condensa en la exigencia del cierre de las causas judiciales y su inmediata libertad, sosteniendo que manifestarse en el espacio público no constituye un delito federal que justifique la cárcel común. El Estado escarmentará a quienes se opongan a sus excentricidades peligrosas, y de allí el ensañamiento con Milton y Eneas. Mantendrán las condiciones de secuestro legalizado de los compañeros, y desde allí intentar marcar el paso de todo lo que ose oponerse a los arbitrios y arbitrariedades del Jabo y Adorni, su profeta. El ensañamiento contra Milton Ptolomeo y Eneas Gallo deja al desnudo la verdadera naturaleza de un gobierno que disfraza su cobardía de rigurosidad penal. Pretenden que manifestarse pacíficamente en el espacio público contra el desguace del derecho laboral constituye un delito federal que amerite la cárcel común, y eso es una infamia jurídica inaceptable. El encierro de estos dos trabajadores en los pabellones de máxima seguridad de Marcos Paz es la prueba que el oficialismo necesita rehenes políticos para intentar marcarle el paso a todo el campo popular que se planta en la calle. Pero se equivocan si creen que con el hostigamiento y el aislamiento y la vulneración de las garantías de defensa van a quebrar la solidaridad orgánica de las organizaciones que no se callan. Sostener la libertad de los compañeros es una tarea de trinchera irrenunciable para este espacio. Exigimos el cierre inmediato de las causas y la liberación de Milton y Eneas. El dique de la paciencia social sigue sumando presión y no habrá manual de operaciones ni rejas federales capaces de contener la realidad del pueblo que defiende su derecho a la vida. Hasta aquí llegamos con la 107ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.